antes de que vengan los siguientes ponentes, me van a matar los de sonido, pero yo les he dicho que yo quiero que ustedes participen, quiero que estén entretenidos, quiero que estén divertidos y muy activos. Recordamos que esto de verdad que no está pactado. José Luis a lo largo de su ponencia ha hecho referencia a objetos de los 80, de anteriores también. Así que voy a examinarles a ver ustedes cómo llevan eso de los 80. Mientras los ponentes terminan de prepararse con sus micros y todo eso, vamos a ver, voy a hacer un examen por aquí, no está pactado esto. A ver, hola, ¿tú qué recuerdas de los 80? No había nacido todavía. No, bueno, obviamente no habías nacido, tú eres un niño, pero tu papi y tu mami sí, ¿no? Evidentemente. ¿Y en casa alguna música de los 80 que te recuerden ellos, te digan que les gustaba? Bueno, hemos visto una película, eso sí, había una película aquí en la pantalla que era de los 80. Schwarzenegger, ¿no? ¿Nada? La verdad que no estaba al tanto. En ese momento mis padres no estaban aquí, no... No te suena ninguna música de los 80, ¿no? Tampoco películas, tampoco. Series, tampoco. ¿Tú no te acuerdas de lo del 1, 2, 3? ¿Nunca te han contado el 1, 2, 3? Sí, sí. ¿Eso es de los 80? Ese sí, lo poco que hemos hablado al respecto, ¿no? Que había 3 azafatas o 4 azafatas, un presentador y... Y el apartamento en Torrevieja. Sí, eso ya no les interesaba tanto. Gracias por venir. Bueno, luego te veo en el escenario, ¿no? Seguro que vienes a recoger algo, tú. A lo mejor, no se sabe. Ya lo averiguaremos luego, ¿te parece? A ver, por aquí. De los 80, ¿qué recordamos de los 80? Bueno, Una canción, a ver, como el 1, 2, 3. 1, 2, 3, respondo otra vez. Una canción de los 80. salió antes la de Euro, ¿no? Ah, buena canción, ¿eh? Series también. Sí. ¿Una serie de los 80 que te gustara? Series que habían antes. Bueno, lo que pasa es que el equipo A, pero yo la veía muy pequeña. Muy bien. El equipo A, esa serie curiosa, ¿no? La de MA era de... ¿Cómo se llama? Y Murdoch, que era el del helicóptero. A ver, yo me traje una chuletita también. ¿Una película de los 80? ¿Te acuerdas alguna? Yo tampoco había nacido en los 80. Ya lo sé, pero bueno, yo tampoco había nacido. Regreso al futuro, me supongo, ¿no? Que... Sí, Regreso. Oye, muy bien, Regreso al futuro. Michael J. Fox y Flashdance, ¿te gustaba a ti? ¿La has visto alguna vez? No, no la he visto. A ella sí, ¿verdad? A mí me encanta. Qué bien bailaba ella. Irene Cara era la de la canción, ¿no? Cara, sí. ¿Ves? Si al final van saliendo cositas, esto, ves José Luis, baloncesto, música, series, la cosa va de eso. Bueno, vamos con nuestros siguientes ponentes, ¿están preparados? Los veo ya preparados. Bueno, ¿están animados? ¿Sí? Los veo ahí a todos participativos. Vamos a darles un aplauso a Javier Martín y Mariano Torresilla. Hola. Hola. Él es Javier y él es Mariano. A ver, Javier, examen de los 80. Cuéntame algo a ti que te marcara de los años 80. Yo voy a escenificarlo. A ver. Bueno, ¿quién no ha visto? Aunque yo era más de Beetlejuice, ¿eh? ¿Te acuerdas de aquella película, la de Beetlejuice? Me suena, pero... ¿Y tú, Mariano? Pues mira, yo me... El coche fantástico, esa peli también estaba muy chula. Era una serie, ¿no? La del reloj. Oye, lo del reloj de hoy en día, los smartphones, ¿no? Que es muy parecido. Es una ¿Se le escucha? ¿Escuchan a Mariano? ¿No? Vale. Bueno, mientras arreglan el micrófono de Mariano, vamos a presentarlos un poquito. Resulta que Javier es director de innovación abierta de la empresa Singular, empresa de tecnologías de la información que cubre todo el ciclo de éxito digital. Es director de innovación abierta, como les he dicho, responsable de esta empresa y también es responsable de esta empresa respecto al mundo de las startups. Como emprendedor ha creado y vendido diferentes empresas de tecnología como Tecnoblogs, dedicada a los blogs sobre tecnología, y Social Media Factory, una agencia de marketing en redes sociales. Además escribe a diario en la startup en el blog logic.com y semanalmente sobre investigación en futurizable.com. Además es autor de libros como Emprender Ligero y Smart Money. Y aquí su vinculación con Mariano, que ellos tienen, no se acaban de conocer ahora, ya llevan una relación de tiempo, mucho tiempo, porque Mariano, por su parte, es cofundador de Stock Project.io,
Es una empresa dedicada a la seguridad de las monedas, ¿puede ser algo así? ¿Puedo traducirlo así más o menos? Mercado financiero. Vale, ahora nos vas a explicar un poquito eso porque es un tema bastante interesante. Es cofundador de Logic Ventures y partner de Logic y Smart Money. Y ahí es donde entran ellos dos a interactuar de manera muy activa. Es cofundador, como les he dicho, de esta empresa. Y sí que te quiero preguntar, esto de las criptomonedas, ¿de verdad puedes pagar con ellas? Yo ahora puedo salir y pagar por ahí con un token, una monedita de estas en el bar de la esquina, un cafecito, una botellita de agua, ¿eso se puede? Igual que no se puede pagar con tarjeta en todos los sitios, con esto tampoco, pero sí que se puede. La cuestión aquí es que es cierto que ha estado rodeado un poco de aspectos pues quizá pues no tan legales o un poquito de mala prensa, pero sin duda esto es un cambio tremendo para la economía. Bueno, pues esto vamos a ahondar en ello y ellos dos vamos a tener la oportunidad que nos van a hablar precisamente de todo esto, de las empresas, de las startups. ¿Esto realmente es una historia interminable o no? ¿O es una historia que vamos a tener principio y final? Ellos nos lo van a contar. Les dejo en buenas manos las de Javier y Mariano. Un aplauso para ellos. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por habernos invitado. Vamos, encantadísimo. Oliver, te lo agradecemos mucho. También amigo desde hace tiempo. Bueno, aquí algo peculiar que yo creo que con lo que podemos empezar, porque más o menos ya nos han presentado, es cómo nos conocimos, Javier y yo. Entonces, yo creo que es... Hola, hola. Creo que es un poco como muestra un botón de cómo pueden surgir la relación entre las grandes corporaciones y las startups. Los dos hemos estado en ese tipo de relaciones. Él ahora está más con la parte de grandes empresas o ese tipo de actividad, y yo estoy más en la parte del mundo startup emprendedor. Pero, ¿cómo nos conocimos, Javier? Bueno, esto os puede servir a los emprendedores. Yo soy mayor que Mariano, por lo tanto como es evidente, tengo más experiencia y entiendo que en algún momento él consideró que yo le podía ayudar. Yo empecé a emprender en el año 2000 y nos conocimos como en el 2010, una cosa así, cuando tú estabas empezando a emprender, ¿no? Ahí os podéis hacer una idea de que yo ya tengo unos años más que él. Entonces él me buscó como mentor y esto pues yo creo que es algo importante para muchos emprendedores. Muchas veces pensamos que podemos hacerlo todos nosotros o pensamos que no podemos hacerlo todos nosotros, pero no sabemos que podemos tener un mentor que nos ayude, ¿no? Entonces él directamente me escribió un correo electrónico, supongo que bueno, me conocía por Logic y por las empresas que había creado, y me dijo que estaba montando una empresa y que quería que le ayudase. ¿En qué le podía ayudar yo? Bueno, pues todo lo que era, por un lado, ayudarle un poco a definir la estrategia de la empresa, pero eso lo tenía él bastante claro porque se lo había estado estudiando bien, pero sobre todo un poco a esos contactos con el mundo de la inversión, con el mundo de las empresas, y así es como a puerta fría podríamos decir, ¿no? Que hicimos una cita a ciegas prácticamente. Me invitó a comer, me contó su proyecto, me cayó bien, pensé que él podía ayudarle y así es como entré de socio en su empresa. Bueno, aquella aventura no salió bien en lo profesional, pero sí en lo personal, y volvimos a reincidir posteriormente, ¿no? Si quieres contar tú esa segunda etapa, sí, que sí, fue un poco a la inversa, ¿no? Primero él me pidió ayuda y luego le pedí yo ayuda a él. Bueno, aquí esto es un poco para ilustrar lo que nos ocurre absolutamente a todos, los que están empezando, los que llevamos ya un poquito recorrido, que es a la hora de cómo buscar socios o de cómo obtener un poco esos contactos o las relaciones cuando hablamos aquí de gran empresa o startup. Entonces, después, pues bueno, ya por la relación personal, que es lo que con el tiempo pues vas creando con la gente, con la que te encuentras cómodo y bueno, pues a nivel profesional coincides en según qué actividades, y que generalmente esto viene muy de eso. Es decir, muchas veces cuando pensamos en inversores o en grandes empresas, creemos que bueno, pues nosotros tenemos un producto estupendísimo y vamos ahí, se lo presentamos y a partir de ahí pues
nos van a escribir cheques y nos van a sacar a hombros, ¿no? Y la realidad es generalmente muy distinta, ¿no? Generalmente todo esto funciona mucho más a través de relaciones, de confianza. Porque alguien, me da igual en una empresa que en cualquier tipo de organización, no va a confiar en alguien al primer momento, ¿no? Lo mismo que en las relaciones personales, pues no tendría ningún sentido. Entonces, eso nos lo tenemos que ir labrando y tiene que haber varios puntos para que esa confianza se vaya creando, y ahí es lo que, pues bueno, fue ocurriendo. Fíjate, en esa primera experiencia que os comentaba Javier, pues estuvimos 3 años, pero bueno, pues no pudimos conseguirlo, no fui capaz de llevarlo adelante, pero después pues hubo una oportunidad de crear nuevos proyectos, de ahí que él fundase Logic en 2003, se ha creado como uno de los medios de comunicación en el mundo startup pues más relevantes con diferencia, y después cuando quiso, oye, pues vamos a hacer algo en temas de inversión o vamos a hacer algo para ayudar a los emprendedores de otra manera, ahí es donde creamos Logic Ventures y Smart Money, y ahí es donde pues yo con mi parte de experiencia en el mundo de inversión pues le pude echar una mano. Y eso es lo que nos ha llevado después a que, bueno, pues él ha ido por unos derroteros más de innovación abierta y de aportar todo eso que había experimentado en propias carnes a las grandes empresas, y es precisamente por lo que está en Singular, que es una compañía magnífica. Y yo estoy por mi parte en la parte startup, he creado otro proyecto que es el que os comentaba ahora mismo, stockproject.io, que es, los que conozcáis un poco el mundo blockchain o criptomonedas, pues al final es crear una bolsa, es una bolsa europea, un mercado financiero con su licencia y todo absolutamente regulado, para activos digitales, es decir, en lugar de las acciones que hoy conocemos, o los bonos, o cómo se funciona en bolsa, pues hacerlo de una forma muchísimo más ágil, etcétera, con un mercado, pues vamos a decir, mucho más digital. Entonces aquí yo lo veo desde el punto de vista startup, porque me tengo que relacionar con grandes compañías, grandes despachos de abogados, tanto clientes, proveedores, etcétera, y veo las dificultades que tenemos todos, y luego él, por ejemplo, pues está viviéndolo un poco desde otro punto, ¿no? Desde el lado de las grandes corporaciones, que sin duda nos necesitan, los emprendedores, quieren esa innovación, quieren esa aportación que podemos hacer, y que muchas veces pues quizá no saben cómo llegar a nosotros, ¿no? Y estamos viendo pues bueno, un montón de iniciativas de aceleradora de no sé qué, o área de innovación abierta de no sé cuántas. Entonces, él precisamente les está ayudando a esas grandes corporaciones a cómo podemos llegar a las startups, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, Javier, ¿cómo has visto la diferencia de vivir emprendedor? Pues lo ha sido, yo creo que casi siempre, a decir, no, ahora formo parte de una gran empresa y a su vez mi labor es ayudar a otras grandes empresas a cómo se relacionan. ¿Dónde están los problemas? ¿Qué has visto? Bueno, en primer lugar, el aspecto personal, ¿no? Después de llevar mucho tiempo como emprendedor, dar este salto a trabajar para una gran empresa en la que podríamos decir que estoy intraemprendiendo, porque sí que es cierto que mantengo la iniciativa y me gusta pues poner en marcha nuevos proyectos y buscarme un poco la vida dentro de la propia empresa para sacar cosas adelante. Esto sería un consejo para todos. La mayoría que seáis emprendedores, o para los que son emprendedores, que emprender es algo para toda la vida, que es una manera de hacer las cosas, que es una manera de pensar, y muchas veces puedes emprender con tu propia empresa o puedes emprender dentro de otra empresa, ¿no? Entonces, eso como lo estoy viviendo a nivel personal. Y luego, como veo la situación a nivel de lo que comentaba Mariano, de la relación entre las empresas y las startups, bueno, también es cierto que muchas veces la gente dice que hay mucho humo en todo esto del tema de la innovación abierta, de las aceleradoras y todo lo que tiene que ver con cómo las grandes empresas, pensad en un banco, en una empresa eléctrica, en cualquier una empresa de seguros, la verdad es que podríamos decir que lo tienen, o al menos la manera normal de pensar es que tienen la vida resuelta, ¿no? Es muy diferente en el mundo. Quizá aquí, por ejemplo, por hacer el inciso, muchas veces tenemos ese discurso de que pues parece que las grandes empresas lo hacen por el que dirán o tal, y que muchas veces viene el presupuesto de todo esto desde el departamento de marketing, ¿no? De comunicación, que no hay un interés genuino en aprovechar esa innovación, pero yo creo que eso en los últimos 5 o 10 años ha ido cambiando radicalmente ahora.
y que quizás la gente, como estas grandes empresas, necesitan talento, necesitan gente verdaderamente buena y de verdad ahora yo creo que sí que tienen esa, vamos, necesidad y ganas de verdad aprovecharlo, ¿no? Claro, es el concepto de transformación digital. Antes, cuando era simplemente, mira, vamos a digitalizarnos porque al final Internet nos puede ayudar o esto nos puede generar mejor reputación o nos puede generar mejor imagen con nuestros clientes, pues se quedaban en eso. Pero ahora mismo ya le están empezando a ver las orejas al lobo, ¿no? Se están empezando a dar cuenta de que las grandes empresas tecnológicas, Google, Amazon y demás, están comiéndoles terreno, están llegando mucho mejor a la gente, que muchas startups que antes prácticamente eran insignificantes están empezando a ser relevantes y es cuando hay empresas que están grandes empresas que están preocupadas, ¿no? Y es donde realmente se está empezando a ver, por un lado, que tienen que aprovechar la tecnología de una forma mucho más eficiente. Ya no se trata simplemente de, bueno, está ahí y voy a ver cómo lo aprovecho, sino que realmente son conscientes de que su negocio pasa por la tecnología y por otro lado están viendo que la innovación no surge de ellos, pues por sus procesos, por su burocracia, por los modelos de trabajo que tienen no son capaces de innovar, ¿no? Y entonces eso es lo que buscan en las startups. Fíjate, por ejemplo, lo que dices de la burocracia o tal es algo que también tenemos que ser muy conscientes los emprendedores porque, claro, la agilidad o el dinamismo que podamos tener nosotros es ciencia ficción en la gran empresa. Entonces, primero nos cuesta mucho porque cada reunión pues tiene que haber ahí un plazo y hay que organizarla y parece que te estás reuniendo con ministros porque nunca te dan cita, pero es que es la realidad, no es el día a día. Entonces, claro, este tipo de problemática en la empresa, el otro día hablaba, esto era organismo público, decían, claro, es que para hacer este diseño tenían que rehabilitar un poco una sala y colocar 4 cosas por las paredes, pues tenían que hacer un contrato, resulta que eso no estaba dentro del presupuesto, tenían que haber hecho, no sé, bueno, un lío para 4 chorradas que valían 4 perras, pero no tenían capacidad de hacer eso. Entonces, claro, eso para la startup pues nos parece eso que es una aberración, ¿no? Pero eso les ocurre a las grandes empresas. Entonces, a la hora de esto, yo recuerdo hace no mucho que salía que quizá estas grandes empresas hasta ahora lo habían visto un poco como algo de marketing o tal y cada vez le ven las orejas al lobo, como dice Javier, o de verdad necesitan el talento o de verdad ven que pueden utilizar su canal de clientes para vender otro tipo de productos o dar otro tipo de soluciones. Y yo recuerdo algo clarísimo, el titular, que era el presidente del BBVA, que decía que todos tenían ya datos que Amazon viene el próximo año como banco a España. Y esto es algo que vamos, imagino que fue algo pues muy discutido en muchas reuniones y que se llevará las manos a la cabeza porque probablemente era algo que ni siquiera se podían imaginar. Y yo recuerdo además un inversor, Nicolás Luca de Tena, que es un inversor, bueno, pues el que está en la Nevera Roja y en grandes proyectos en España, que un hombre, pues no sé, ahora que no me oiga, pero igual tiene 70 años o algo así, y decía, es que la gente no lo entiende, es que las cuentas bancarias nuestros hijos las tendrán en Google y en Facebook y no en el Santander o en el BBVA. Y eso, pues como que, fíjate lo que nos contaba hace un momento José Luis, de inteligencia artificial, que nos explota el cerebro imaginándonos, pues fíjate algo tan sencillo que tampoco casi se nos ocurre, ¿no? Entonces, para este tipo de relaciones y con la asimetría tan brutal que existe entre una startup y una gran corporación, han surgido estos proyectos, pero muchas veces este tipo de, y aquí Javier, tú que has estado en más que yo aquí lo que veo es que muchas veces están tan encorsetados muchas veces porque tienen que conseguir estas startups, pero la gente que está involucrada quizá no tiene todavía los incentivos adecuados para estar alineado con ese objetivo, o aunque tengan todas las ganas del mundo y que haya 5 o 10 proyectos y que funcionen y que les destinen recursos y tal, la propia empresa no está ni de coña preparada para decir, vale, y esta startup, genial, oye, un proyecto chulísimo, tiene todo el sentido del mundo en nuestros clientes y tal, ¿cómo lo meto yo ahora en mi canal? Y ahí, por ejemplo, tenemos el caso de Telefónica con Guaira, un poco el más representativo, que se han encontrado este problema, pero el resto igual, es decir, ¿cómo demonios meto yo ahora esto en mi organización? Y le digo al director del área de no sé qué, que tiene que estar con una cuenta de resultados y que tiene que cumplir los meses de facturación o las quincenas, etcétera, que no, que vea a ver cómo mete esta startup dentro del canal, porque esto nos puede suponer tal. ¿Cómo lo estás viendo esto tú ahora? Bueno, yo creo que es fundamental el cambio dentro de las metodologías en la propia organización.
transformación digital no es solo colaborar con startups y utilizar la tecnología. Hay cambios muy profundos en la gestión del talento, o sea, por ejemplo, dar autonomía a los trabajadores para que ya no tenga que ser decisiones que vengan de la dirección, sino que los propios trabajadores pues puedan proponer cosas, no es lo mismo que una idea venga de fuera a que la proponga alguien internamente, ¿no? Por ejemplo. Luego todo lo que tiene que ver con el uso de metodologías ágiles. No es lo mismo intentar que una startup que es ágil colabore con una gran empresa a que la gran empresa utilice metodologías ágiles y dentro de ese proceso colabore con la startup. Por lo tanto, podríamos decir que se está aplanando mucho esa relación entre la startup y la gran empresa. Y luego todo tiene que ver con el movimiento open source o el que viene un poco del software libre, pero toda esta filosofía de ya no tengo la misma idea de que para que yo gane otro tiene que perder, sino que puedo aportar y colaborando con otros todos podemos ganar y de repente nos encontramos, pues por ejemplo, empresas como Microsoft que liberan sus patentes, ¿no? Y dices, ¿y esto cómo es posible, ¿no? Si Microsoft era el enemigo número uno del software libre y de repente se promueve el software libre, ¿no? Eso no solo lo están viendo empresas tecnológicas como Microsoft, sino que el propio BBVA que tú comentabas dice que de repente ya no son un banco, son una empresa de software. Y encuentras que en un banco hay más informáticos que contables y te encuentras con que un banco utiliza metodologías ágiles, contrata miles de diseñadores porque se dan cuenta de que el diseño es más importante que la ingeniería en muchos casos, cómo utilizan, por ejemplo, herramientas de Google en lugar de tener su propio sistema de correo electrónico privado, ¿no? O sea que te das cuenta de que sí que realmente está habiendo un cambio, pero en todo caso hay un aspecto mucho más relevante que me parece que es todo lo que tiene que ver con la colaboración, ¿no? Bueno, ya lo he comentado, pero me parece fundamental que colabore la startup con la empresa de igual a igual, ¿no? Y eso también creo que es un aspecto interesante que podrías comentar tú. ¿Eso no crees que es imposible? Por eso quería preguntártelo a ti, porque tú ahora con tu startup estás teniendo que hablar con fondos de inversión, con instituciones financieras, con distintas organizaciones y yo creo que al estar en el tema de blockchain tienes una ventaja, ¿no? Que es esa palabra mágica de al menos te contestan a las llamadas o se sientan contigo para hablar, pero tú estás notando que es imposible sentarte de igual a igual a hablar con una gran empresa en ese sentido. ¿No crees que tienes cierta ventaja, ¿no? Por cómo se está llegando a esta situación de las empresas, ya están empezando a ver que es estrictamente necesario colaborar con startups? Bueno, pues ahí, claro, igual también porque somos un poco inconscientes, ¿no? O nos creemos mucho lo que estamos haciendo. Algo que yo me he encontrado claramente es que quizá en este mundo de las criptomonedas y tal ha habido ahí un cierto anarquismo y ilegalidad, etcétera, y eso pues las grandes empresas lo han estado estudiando y por supuesto no se han querido meter en el lío porque les daba urticaria y con razón. Y nosotros que venimos con un planteamiento absolutamente legal, con regulación y cumpliendo absolutamente todo, pues lo ven con buenos ojos, ¿no? Pero lo que sí que está claro es, abstrayendo el ejemplo concreto de lo que hacemos nosotros, lo que sí que les estamos yendo a estas pues grandes organizaciones legales de mercados financieros, que bueno, son la leche, ¿no? Los miramos así como con adoración, o grandes fondos o grandes tal, que les estás planteando algo que para ellos es literalmente imposible de hacer. Porque lo lógico es que un mercado financiero regulado, etcétera, etcétera, lo lógico es que lo haga una bolsa de las actuales. Me da igual bolsas y mercados españoles como la bolsa de Londres o de Viena o de donde sea. Y la realidad es que para ellos es imposible hacerlo porque tienen consejos de administración tirando a mayores, porque al final lo que nosotros proponemos es fagocitar por completo su tipo de negocio actual y porque muchas veces cuando hablamos de startups lo que hacemos es cambiar radicalmente el modelo de negocio que están teniendo, el modelo de aproximación a sus clientes o pues bueno, la propia propuesta de valor. Entonces se produce el problema este que conoceréis del problema del innovador, ¿no? Dice, claro, si hago esto, hostia, todo lo que se basa en mi economía hasta el momento la destruyo, ¿no? Por cambiarla.
Entonces, aquí la pregunta viene de, ¿prefieres que eso te venga dado por el mercado, porque algún competidor tuyo, porque algún nuevo entrante se ponga las pilas y lo haga, o prefieres hacerlo tú y entonces dirigir tú el cambio, ¿no? Entonces, aquí es lo que yo creo que muchas empresas se están dando cuenta ya y que sí que creo, y esto es un cambio que vamos, yo al menos estoy apreciando en los últimos tiempos, que sí que se ven, quizá antes había un poco la perspectiva desde la gran empresa de soy semejante empresa y yo lo puedo hacer todo y nosotros tenemos mogollón de presupuesto y comparado con la startup pues es como un perrillo de estos pequeñillos, pero es que ya se han dado cuenta de que no pueden hacerlo, de que simplemente su burocracia, sus sistemas de gestión, un montón de cosas, pues saben que no. Entonces, o por narices colaboran con las startups. Otra cosa es que lo que puedas proponer pues no sea lo suficientemente no sé, diferencial, o que tenga una salsa secreta que se vea a la primera o tal, y eso sí que es cierto que es complicado, ¿no? Y las startups, para contar lo que hacemos, puede haber problemas, pero por ejemplo, yo lo que estoy viendo, y aquí desde Singular y con las compañías con las que trabajáis, claro, vosotros ahora mismo, para esa atracción de talento, o ver cosas que podéis hacer o que pueden hacer otros mejor que vosotros porque no podéis, o las grandes empresas, vosotros estáis incorporando empresas enteras en vuestra compañía y servís de canal para luego las grandes empresas, ¿no? Claro, lo que pasa es que eso lo puede hacer una empresa como Singular porque prácticamente tiene una filosofía de startup, pero una gran empresa, imagínate que a ti en el estado en el que estás te compras... Imagínate que una gran empresa te compras en este estado, ¿no?, en el que estás, ¿no? Pues sería bastante traumático el planteamiento de cómo te adaptas tú a esa burocracia, ¿no?, de la que hablabas. De repente empezar a tener otros jefes y demás, ¿no? Yo creo que todos los que nos dedicamos a la innovación tenemos que tener muy claro cuál es el objetivo, el fin, y ser muy persistentes, porque si no, en cualquier momento podemos un poco desesperarnos, ¿no? Y a muchas empresas... Y no tiene por qué ser una empresa tradicional. Cada vez que Google o Facebook compra una startup, la mayoría de los emprendedores que han montado esa startup se acaban yendo, ¿no? Es muy difícil que un emprendedor se quede dentro de una gran empresa, ¿no? Entonces, por eso te decía, en Singular tenemos esa filosofía de que nos mantenemos como startup y cuando nos unimos con otras empresas, pues somos capaces de mantenerlo. Pero una gran empresa que ha sido, o sea, que lleva siendo grande mucho tiempo, me parece complicadísimo, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, del lado del emprendedor, ¿qué puedes necesitar tú de la gran empresa? Porque yo creo que se trata de una simbiosis. Hemos estado comentando cómo las grandes empresas necesitan a los emprendedores para innovar, captar talento, nuevas ideas, nuevas maneras de hacer las cosas, pero un emprendedor, ¿para qué necesita una gran empresa? Bueno, pues ahí yo creo que la respuesta es muy sencilla, ¿no? Lo que necesita son clientes, necesita canal de distribución. Una gran empresa es lo que tiene solvencia, tiene confianza, tiene marca y tiene clientes. Y lo que puede hacer la startup es, oye, pues yo hago mejor este procedimiento que tú, o esta actividad, o podemos ofrecerle este nuevo producto que yo ofrezco y que tiene sentido, que encaje dentro de tu estrategia, y a partir de ahí pues lo utilizamos ese canal, ¿no? El ejemplo que poníamos antes de Telefónica, sí que hubo una empresa que además se vendió no hace mucho, la de los de Application, de diseño de aplicaciones móviles para pymes, y que lo enchufaron en el canal de Telefónica y claro, pues se inflaron a vender. Pero eso es complicado, ¿no? Entonces, claro, desde el punto de vista ese, la empresa pues tiene el riesgo de meter algo y si fallamos y si tal. Entonces aquí, para poder dar un poco ideas a las distintas empresas o startups de cómo relacionarse con las grandes empresas, yo aquí la realidad es que lo veo complicado, ¿no? Es decir, o podemos llegar a estar en un punto y lo que ofreces realmente tiene ese nivel de impacto a poder estar, como dice Javier, en igualdad de condiciones y que te vean como algo de verdad necesario, o si lo que estás haciendo tú tienes que perseguirlos y forzar un poco la máquina o tal. Yo creo que eso es la persecución del gran elefante o de los grandes contratos que son un poco cantos de sirena para la startup
y yo la realidad es que no lo recomendaría, porque al final eso lleva muchísimo tiempo, muchísimo desgaste, te desenfocas por completo de conseguir tú tus propios clientes y eso al final pues la probabilidad de que termine en fracaso pues es alta, ¿no? Tal y como lo vemos la realidad hoy en día, porque es que la asimetría es tantísima que de verdad lo que ofreces es algo brutal y que tal, siempre luego tienes las discusiones que si luego hay exclusividad, que si tal, que si imagínate, ya no que te pongas de acuerdo en que sí, vamos a hacerlo, más o menos tenemos hitos y tal, luego entra la parte jurídica, ¿no? Y que venga, y contratos y tal, y espérate, y tiempo, y para una startup 6 meses es la vida, pues no te digo yo 12 o 18 meses, ¿no? Entonces, si os metéis en ese charco, pues yo os diría que lo tengáis muy, muy claro y que, ostras, que lo que ofrezcáis sea verdaderamente transformador. Y si no, la otra opción, y aquí ya desde mi experiencia y conociendo, y ahora tú, Javier, podrás contar un poco cómo hacerlo, sí que creo que puede haber una vía intermedia, porque las grandes empresas que confíen en una startup, pues es muy complicado, porque es que el riesgo es brutal. Ya no solo el riesgo de que falle, sino, oye, y si va la cosa bien, ¿vas a tener capacidad tú, startup pequeñita, que eres minúscula, a dar el soporte que necesitamos? ¿Vas a tener la capacidad de crecer conforme nosotros vayamos dándote clientes? O sea, ya no es que lo hagas mal, sino vas a ser capaz de dar todo el servicio que estamos diciendo. Y eso pues es complicado, poder confiar en eso. Ahora bien, la solución, por ejemplo, y esta nosotros también la estamos viendo por otros lados, pero con Singular o con el estilo que puede tener Singular es clave. Lo que decías es que, claro, sois quizá más startup que gran empresa, aunque ya sois una startup de 500 y pico, 600 de equipo. Utilizar este tipo de empresas, porque aquí este tipo de empresas sí que puede, al final lo que vende en muchos casos son proyectos y ayuda a las grandes empresas, entonces entrar a través de este canal, y seguro que hay pues un montón de consultoras o de empresas que ya tienen la confianza de las grandes empresas y que a través de ellos pues quizás es muchísimo más fácil entrar. No sé aquí la experiencia que tú tienes con distintas startups con las que habéis colaborado, ¿cómo es esa vía? O si, claro, vosotros ya tenéis la confianza ganada. Ahí puede ser una vía mucho más sencilla, ágil, tenéis el punto de vista startup, pero a su vez también tenéis ese componente legal o procedimental o tal súper trillado. ¿Qué le podemos decir a cualquier startup para decir, oye, qué camino podrías seguir para que no te compliques la vida tanto? Claro, a ver, nosotros que tenemos que pasar por esos procesos de concursos y demás dentro de grandes empresas y de esa burocracia, podemos ayudar a la startup y al final mi labor en Singular con la parte de innovación abierta va por ahí, ¿no? Cómo juntar a una gran empresa, por ejemplo, con el Observatorio de Insurtech, que es lo que hemos hecho. Nos interesa el mundo de los seguros o del mundo del Insurtech, la transformación digital del sector asegurador. Bueno, pues vamos a juntar a las aseguradoras, que probablemente son las empresas más tradicionales de todas las que quedan en este momento, porque lo tienen, bueno, se dedican al tema de seguridad y la seguridad tiene que ir en esa línea, ¿no? Transmitir esa confianza. Pero por otro lado ganan muchísimo dinero, es un negocio increíble. Pero ¿quién les dice que mañana Google no va a empezar a ofrecer seguros, ¿no? Entonces, tienen que transformarse digitalmente. Por otro lado, apenas hay startups que hayan sido capaces de desarrollar nuevos modelos de negocio en el ámbito de los seguros. Hay muy pocas ideas. Es cierto que vender seguros a través de Internet o comparadores de seguros, agregadores y todo esto, o incluso una aplicación a través de la cual puedes comprar un seguro, pero realmente eso no es un cambio tremendo, ¿no? Dentro del sector. El diseño, la usabilidad que tú has dicho antes, pero que no le habían visto la necesidad a estos. Perdón. El diseño, la usabilidad que decía antes, pero que estas empresas, como tenían todo ganado y tenían todo el negocio, pues no le habían visto la necesidad. Ha llegado alguno que se lo ha dado, dicen, hostias, cuidado porque esto puede ser... Sí, hay excepciones en las que sí que son capaces de proponer, o sea que hay caldo de cultivo. Lo que me refiero es que la clave en este momento hay un sector que funciona, hay una necesidad de transformarse y estamos promoviendo puntos de encuentro para que las empresas de aseguradoras trabajen con las startups, pero fundamental que sea de igual a igual, porque si no es eso, el elefante que acaba aplastando a la startup
y de lo que se trata es de sacarles a cada uno de su espacio, ¿no? Juntarles en un mismo lugar. Por eso nosotros estamos creando los hubs de innovación de Singular, para unir a las empresas con las startups y nosotros como ese intermediario útil que vemos que hay un gran valor en el sentido de que la startup va a aportar nuevas ideas, talento, probablemente un mayor conocimiento sobre metodologías ágiles, también sobre todo lo que tiene que ver con la cultura de la colaboración. La gran empresa, la parte de clientes, yo creo que sí que se le puede sacar provecho. Lo que es cierto es que es muy complicado. Y luego está una cosa que me parece fundamental, que es que la gran empresa tiene mucho más fácil detectar los problemas que hay en cada uno de esos sectores, los problemas que tiene la gente. Muchas veces sabes que las startups prácticamente se basan una parte importante de su tiempo en encontrar realmente el problema o la solución a un problema, toda la fase de validación, ¿no? ¿Realmente esto que quieres, esta idea que has tenido realmente soluciona un problema o realmente hay suficiente gente que tenga ese problema? Estoy segurísimo de que una teleco, un banco, una aseguradora se está enfrentando constantemente a clientes que tienen un problema y que no son capaces de resolverlo, ¿no? Entonces, esa capacidad de llegada al mercado lo que te facilita es saber que realmente hay mucha gente que tiene un problema y, por lo tanto, ese punto de encuentro que puedes generar entre tanto la startup como la gran empresa para ponerse a trabajar juntos en un mismo problema, si sacas a la gente de la gran empresa, a los directivos, y los haces ponerse al menos durante un tiempo a trabajar como intraemprendedores junto con otros emprendedores, sí que creo que de ahí se pueden sacar cosas. En todo caso, es muy difícil y la labor que tenéis que hacer todos los que os dediquéis a todo este tema de la innovación va a ser dura, ¿no? Pero yo creo que vale la pena porque, por un lado, las startups siguen fracasando muchísimo, o sea, hay un índice de fracaso tremendo y muchas veces pues es por no dar con una solución adecuada a un problema o por intentar resolver realmente un problema que no existe. Por otro lado, cada vez hay más grandes empresas que desaparecen porque no son capaces de adaptarse al mercado. Entonces, o entre todos buscamos una solución o va a haber mucha frustración tanto del lado del emprendimiento como del lado de la gran empresa. Vale. Y yo, si queréis, estamos ya, son las 11:05 pasadas, teníamos que haber terminado a las 11, por rematar. Quizá como un poco opciones o por la experiencia que tenemos conjunta en este mundo, cuál podría ser un poco la vía, ¿no? Para cualquier startup que quiera hacer algo. Yo aquí lo que podría decir es que creo que la opción de ese intermediario es la opción óptima, porque ir directamente a la gran empresa yo es algo que no le recomendaría a mi mejor amigo, porque es que es pegarte contra la pared mucho tiempo, etcétera. Y a partir de ahí encontrar en ese intermediario un aliado y que esté completamente alineado con tus intereses, ¿no? Y entonces en esa startup que muchas veces nos ocurre a los emprendedores que simplemente presentamos lo que hacemos o presentamos la solución o el problema o tal y ahí nos quedamos y esperamos ahí que surja el aplauso de todos y que nos digan que fíjate qué gran idea, pero quizá no pensamos tanto en qué beneficio o dónde está un poco el interés de la persona con la que estamos hablando. Entonces, si pensamos en la gran empresa, tiene un grandísimo riesgo de confiar en nosotros porque precisamente no tenemos esa solvencia, los riesgos son infinitos, etcétera, y el salto de fe que tiene que dar para jugarse un poco el tipo, pues es altísimo. Si ponemos a una empresa grande que ya da solvencia, que puede dar tranquilidad, pues evitamos todo eso. Ahora bien, ¿qué le estamos dando a la empresa esta que nos puede ayudar para llevar un poco nuestro producto? Puede surgir la duda que nos ocurre a los emprendedores que, hombre, es que si les cuento todo, les enseño y tal, pues al final luego igual lo pueden hacer ellos. Pues ahí habrá que ver si de verdad tienes salsa secreta o lo que estás haciendo tienes una cierta protección o efectivamente pues te pueden copiar. En muchos casos ese miedo puede ser fundado, no nos olvidemos que eso es cierto, pero en otros quizá lo magnificamos los emprendedores porque creemos que bueno, pues que se van a dedicar todo. Y una gran empresa, una consultora o alguien que ayuda a esas grandes empresas,
tampoco se va a dedicar absolutamente a todo, ¿no? Y lo que tú haces será una pequeña parte, que es preferible tenerte a ti y poderte apretar en presupuestos, etcétera, que no tener que contratar a talento, que es lo más complicado de encontrar hoy en día, y que hagan lo mismo que estás haciendo tú, ¿no? Les merece mucho más la pena tenerte a ti porque eres el bueno y el que sabes. Entonces yo diría que quizá puede ser ese el camino para la colaboración entre startups y corporaciones. Es cierto que están las iniciativas de aceleradora, etcétera, pero creo que tienen mucha problemática, y aunque surja la startup ganadora y que funcione y tal, volvemos a tener los mismos problemas previos de confianza, de que hay mucho riesgo, etcétera. Entonces yo seguiría este camino. Y luego, por último, y ya cierro mi intervención, volvemos al principio, ¿no? A cómo nos conocimos Javier y yo. Que esas relaciones personales son vitales, que no nos dé miedo el ir conectando de uno a otro y, oye, podría ser un momento porque tenemos algo tal, pensar muy bien cuál es el interés de la persona que nos está escuchando, el poder hacer de verdad un impacto en esa presentación que hagamos, y a partir de ahí sembrar mucho, porque al final luego podrá surgir. Y que ahí esas relaciones personales son la absoluta clave. Si no las tenéis, seguro que tenéis gente alrededor que podéis conseguirla, y si no, pues con un email pues también se pueden conseguir un montón de cosas, ¿vale? Así que... Sí, yo en esa línea creo que esa sensibilidad que quizá muchas veces nos falta a los emprendedores de detectar las necesidades de las grandes empresas, la podemos obtener si nos asociamos con otros emprendedores que estén dentro de las grandes empresas, ¿no? Como en tu caso, que uno de tus socios pues está dentro de una gran empresa y seguramente está teniendo que enfrentarse a muchas dificultades de trabajar pues dentro de esas estructuras y de esas burocracias. Probablemente él sea más adecuado para cuando llegue o sea, si vosotros trabajáis con una gran empresa, pues para esas negociaciones y demás, que un emprendedor que va un poco más al directo a resolver un problema y demás, y muchas veces pues no tiene, como digo, la sensibilidad para adaptarse a circunstancias dentro de la gran empresa, ¿no? Mucho cuidado también con lo que comenta Mariano del tema de copiar, o sea que las grandes empresas sí que muchas veces se aprovechan de las startups para copiarles las ideas, ¿no? Entonces, volverse imprescindibles y sobre todo tener esa capacidad como para avanzar, porque creo que la gran empresa, vale, nos puede copiar, pero luego probablemente no va a ser capaz de llegar al cliente, al mercado, porque pues no tiene esa agilidad, ¿no? Entonces, es un equilibrio que es bastante inestable, pero creo que llegamos a un momento en el que va a ser fundamental. Por lo tanto, vamos a buscar la manera de trabajar entre startups y grandes empresas como una manera de seguir avanzando. Y nada más por mi parte. Gracias. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, hemos tenido pequeño problemilla con el micrófono. Quiero advertirles que dentro de un momentito van a poder hacerles todas las preguntas que quieran, tanto a Mariano como a Javier, como a José Luis, como a David, porque desde luego es realmente interesante lo que estamos escuchando, y si ustedes necesitan papel, lápiz, lo que sea, nos lo piden, que nosotros se los facilitamos para hacer la lista de preguntas. Dentro de un ratito les vuelvo a llamar para que vengan aquí a responder todas esas preguntas que tanta gente quiere formularles. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, Javier. Gracias, Mariana. Un aplauso. Y si estamos aquí es por algo, y es porque nos ayuda, porque ayuda la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. Quiero llamar a Manuel Miranda, su representante, su director, que nos va a hablar y va a comentarles un poco en qué ha consistido este apoyo a este programa de gestión de la innovación. Un aplauso para Manuel Miranda. ¿Qué tal? Hola. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Pues la verdad es que desde la administración poco les puedo decir. Aquí hoy tienen gente muy interesante que les está orientando desde el punto de vista de la empresa, de las startups, y la administración creo que juega un papel de ayuda y de apoyo. Nosotros no podemos solucionar las cuestiones del mercado, ni vamos a arreglar la innovación en Canarias de forma directa, sino que eso conlleva digamos, una colaboración
con el sector empresarial, con los emprendedores, con las pequeñas y medianas empresas que nosotros intentamos desde la Administración apoyar. Tenemos desde la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información un programa con financiación FEDER y Fondo Social Europeo, es decir, que prácticamente todas nuestras iniciativas tienen colaboración o tienen participación de la Unión Europea, y tenemos una serie de líneas que en materia de innovación pues pasan por lo que es formación, como es el caso que nos trae hoy aquí, con el programa de gestión de la innovación, que llevamos 3 años, desde el año 16, donde hemos formado tanto en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria a través de la Fundación, como en la Fundación General de la Universidad de La Laguna, hemos formado pues a muchos estudiantes, muchos egresados, con el objetivo de que sean una semilla, de que entren dentro del mundo de la empresa y de lo que para nosotros es muy difícil de inocular, ustedes desde dentro lo puedan hacer. Tener la formación en materia de innovación para cuando lleguen al mundo empresarial pues sean capaces de desde ahí hacer cambiar un modelo de economía canaria que, como ustedes conocen, es un modelo del sector servicios, es un modelo muy orientado al sector terciario y que nos cuesta muchísimo plantear proyectos innovadores dentro del sector. Nosotros lo intentamos, insisto, con programas de formación, también lo hacemos con ayudas, con proyectos que financiamos, ya digo, a un 85% de esa financiación europea, pues la ponemos a disposición de las empresas a través del programa EATIC o a través del programa de Innobono, de tal forma que, no siendo una ayuda muy sustancial, sí que les puede ayudar al mundo de los emprendedores, de las pymes y micropymes, por lo menos a pegar el primer salto, intentarlo en el mercado y luego ver si hay alguna posibilidad de seguir adelante, que, como bien se ha dicho aquí, no es nada sencillo. Eso es un poco lo que intentamos hacer desde el Gobierno. El Gobierno tiene una apuesta bastante decidida, no solamente en materia de innovación, sino también en materia de investigación, con los centros de investigación de Canarias, Instituto Astrofísico de Canarias, Plataforma Oceánica, Instituto Tecnológico, Universidades Canarias. Esa es una de las partes de nuestra apuesta. Y por otro lado tenemos el apoyo al mundo empresarial y digamos, al sector, sobre todo, de las pequeñas y medianas empresas. Esa es nuestra labor, de ahí que hagamos estos programas de gestión de la innovación, donde hay pues transferencia, también tratamos el tema de la transferencia de conocimiento, la transformación digital de las empresas. Bueno, estamos en la línea, insisto, no de cambiar el modelo, sino intentar apoyar a que desde el mundo de la empresa el modelo cambie. Para Canarias es fundamental, como bien saben, pues nuestro sector terciario, el sector turístico, es el mayor, prácticamente ocupa a un 70% de la población de forma directa e indirecta, y eso hay que cambiarlo de alguna manera, y les garantizo que no es fácil. Nosotros estamos inmersos en conversaciones, en reuniones fuera de digamos, de Canarias, para intentar atraer empresas, que empresas se instalen en Canarias, y de verdad les digo que es bastante complicado. Siempre desde aquí decimos las bonanzas de nuestro clima, hablamos de nuestro régimen fiscal, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que atraer empresas a Canarias no es una cuestión fácil. Y para eso también somos conscientes de que debe haber una implicación del Gobierno autónomo en la medida que apoyemos con medidas no solamente fiscales y ni de infraestructura, sino también con apoyo económico. Es fundamental atraer ese tipo de empresas para que se creen polos de innovación, para que se creen espacios tecnológicos que puedan de alguna forma cambiar el modelo, porque el modelo desde luego hay que cambiarlo. Recientemente estamos viendo cómo el turismo de alguna forma ya se está trasladando a otros países del Mediterráneo y ya estamos empezando a sentir esa bajada del millón y medio de turistas que no están viniendo. Eso tenemos que de alguna forma cambiarlo, porque sabemos que esas crisis nos afectan de forma directa. Y eso es lo que intentamos entre ustedes y el Gobierno. El Gobierno hace lo que puede, lo que está en su mano. Ya me gustaría que hubiera un poco más de financiación, pero en fin, hay que reconocer que es la que hay que dedicar también a otros temas más sociales. Pero bueno, yo creo que se ha hecho un esfuerzo importante, que va creciendo lo que es digamos, la inversión en I+D+I con respecto al Producto Interior Bruto. Por primera vez hemos dejado caer y empezamos a subir levemente, pero bueno, es un paso y, en fin, lo único que pretendo con estas palabras es a seguir animándolos a que la innovación sea un proceso de cambio en Canarias, que los que han terminado este programa de gestión de la innovación, pues que se incrusten en las empresas, que trabajen por esa idea de innovar, de mejorar, de transformar, y así de alguna forma pues intentar cambiar esta comunidad autónoma
y intentar cambiar pues que el peso que tiene la I+D+I sea diferente al que tiene hoy en día. Y eso lo lograremos con el apoyo tanto de los centros de investigación como de la empresa, como del propio Gobierno de Canarias y por supuesto de todos ustedes, que al final son los que hacen que todo esto sea posible. Sin más, felicitarlos también por la Navidad y bueno, y esperemos que el próximo año, que así me consta porque está presupuestado, tendremos una siguiente fase de este programa, que espero seguir contando con las fundaciones universitarias, tanto de Las Palmas de Gran Canaria como de la Fundación General de la Universidad de Laguna, a la cual felicito, por ahí está Julio Brito, con el cual trabajamos de forma compacta, trabajamos de la mano y gracias a eso tenemos un programa pues coherente, con profundidad y con un cierre como el que hoy están teniendo aquí de interesante. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Muchísimas gracias, señor Miranda. Nos acaba de dar la exclusiva, se renueva el programa. O sea que esa es una muy buena noticia, muchas gracias. Están todos invitados ahora a un pequeño café que vamos a hacer, lo que llaman un coffee break, un cafecito, fuera, salgan si quieren a tomarse un café, un juguito y enseguida continuamos. Muchísimas gracias, don Manuel, usted también está invitado. Enseguida continuamos con otra ponencia interesantísima.